¿Te suenan los nombres de Barón Rothschild, George Soros, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page o Michael Bloomberg? Pues todos estos millonarios tienen algo en común: son judíos. Y para que te impresiones aún más, de los 10 hombres más ricos del mundo según Forbes, 5 son judíos. Y con esta información creo que no debería ser una sorpresa decir que Israel, uno de los países más pequeños del planeta y un territorio ubicado en medio del desierto, es una de las naciones más ricas del mundo, siendo el país número 14 con mayor PIB per cápita. Según estimaciones recientes, en el mundo hay alrededor de 14.7 millones de judíos, de los cuales el 45% vive en Israel, y si consideramos que en el mundo habitan más de 7.800 millones de personas, estamos hablando que menos del 0.02% de la población mundial es judía. Pero este dato es el que más llama la atención, ya que si solo representan el 0.02% de la población mundial, ¿cómo es posible que 5 de los 10 hombres más ricos del planeta sean de esta religión? ¿Y cómo es posible que en todo el mundo los judíos sean más ricos que la media? Pues para conocer esta respuesta vamos a tener que adentrarnos en la historia de los judíos, ya que sí existen razones que hicieron de este pueblo uno de los más prósperos. Si bien es cierto que no por el hecho de ser judío automáticamente te conviertes en un empresario millonario, lo que sí es una realidad es que dentro de su comunidad históricamente siempre han destacado muchas grandes personalidades en el mundo de los negocios, lo que significa que dentro de su cultura ellos guardan secretos para lograr prosperidad. Pero su historia se puede describir en 2 palabras: riqueza y exilio. Si nos remontamos a los tiempos bíblicos, nos encontramos con el pueblo elegido esclavizado en Egipto por el faraón y liberado posteriormente por Moisés, llegando así a la tierra prometida. Pero este solo sería el comienzo de los comienzos. Ya en Israel, el pueblo judío sufrió exilios, deportaciones, esclavitudes, entre muchas otras situaciones desagradables, ya que con el paso del tiempo civilizaciones como los asirios, los babilonios y los griegos los fueron dominando. Como puedes ver, durante siglos los judíos fueron perseguidos y marginados en diferentes partes del mundo, lo que los obligó a desarrollar habilidades para sobrevivir y prosperar en situaciones sumamente difíciles. Pero el acabose ocurrió en el año 135, cuando el emperador romano Adriano derrotó al ejército judío en Jerusalén, expulsando a todos los judíos de sus tierras y provocando una diáspora que se dispersó por todo el mundo conocido, formando pequeñas comunidades judías en distintos territorios, todo con el objetivo de huir de la opresión y la persecución. En el siglo IV, bajo el poder del emperador Constantino, las persecuciones se agudizaron, y podría decirse que es en este momento cuando empieza el antisemitismo a presentarse en su modo más atroz. Durante la Edad Media, la mayor parte de las comunidades judías emigraron a Europa Central y Occidental, todo desde el Medio Oriente y el norte de África. Pero la realidad es que en ningún lugar se sentían completamente seguros, ya que siempre eran considerados extranjeros y se les prohibía poseer tierras o propiedades. Pero esto sería lo menos peor, ya que en ese tiempo los judíos eran sumamente discriminados e incluso odiados. Se les acusó injustamente de envenenar el agua de las fuentes, de ser responsables de la peste negra, e incluso de asesinar a niños para sacarles la sangre. Y como consecuencia fueron expulsados de España, de Portugal, de Francia, de Hungría, de Nápoles y de Inglaterra. Los judíos eran básicamente presentados como los responsables de todos los males, y en muchas ocasiones intentó acabar con ellos. Pero ¿por qué la historia de los judíos, a pesar de haber sido tan accidentada, ha conseguido perdurar hasta nuestros días? Pues la respuesta es sencilla: se apoyaron entre ellos. Al ser tan odiados y despreciados, los judíos decidieron aprovecharse de sus comunidades esparcidas por toda Europa para comerciar entre sí, y de esta manera muchos judíos se hicieron artesanos o comerciantes, comenzando a formar una pequeña burguesía que poco a poco iría progresando, despertando con ello muchas envidias y odios aún más marcados. Esto también provocó que las comunidades de judíos fueran creciendo y se concentraran en las ciudades, causando un crecimiento económico general del pueblo judío. Pero aquí es donde llega el punto clave. Al tener las prohibiciones de tener propiedad privada e incluso tener oficios, los judíos basaron su economía en el comercio, y esto provocó la creación de la banca y el préstamo de dinero. La religión judía en sí misma promovía la idea de que el préstamo del dinero con intereses era aceptable, siempre y cuando los términos del préstamo fueran justos y se establecieran claramente, lo que impulsó a muchos judíos que ya tenían dinero por sus actividades comerciales a convertirse en prestamistas y banqueros. Como es bien sabido, en esta época la Iglesia Católica tenía mucho poder sobre la sociedad, y para los cristianos el préstamo con intereses era un pecado, ya que era considerado como usura y equivalía en cierto modo a robar a los pobres, por lo que en un inicio los judíos no tenían competencia en este sector, y esto les ayudó a desarrollar experiencia y convertirse en expertos en finanzas, reconocidos por ser confiables y justos. Asimismo, a diferencia de los cristianos, para los judíos tener riqueza y ganar dinero no tenía ningún significado peyorativo, ni constituía una deshonra alguna, y al contrario, era percibido como algo deseable, ya que la riqueza material en este sentido era considerada como una oportunidad para servir a Dios y su voluntad, por lo que poco a poco los judíos fueron ganando cada vez más fama como banqueros, y cada vez más personas no judías recurrían a ellos para depositar su dinero y obtener préstamos, enriqueciéndose cada vez más y desempeñando un papel importantísimo en la financiación del comercio y el apoyo a los empresarios. Por lo que, en resumen, los judíos medievales en Europa tenían dinero,
prestaban dinero y cobraban por ello. Mientras tanto, los reyes cristianos daban su visto bueno, porque con ese dinero financiaban las guerras, las construcciones y las obras públicas, ya que los judíos les proporcionaban la liquidez necesaria para realizar sus proyectos económicos y políticos. Todo esto, en su conjunto, provocó que la comunidad judía desarrollara una conciencia de pueblo, en la que se ha tejido una red de apoyo y solidaridad en la que se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos. De esta forma, ha surgido un orgullo comunitario muy importante en la mente de casi todos los judíos del mundo. Y esto, sumado a que actualmente muchos de ellos ocupan diversos puestos relevantes en nuestra sociedad, hace que los judíos adquieran mucho poder tanto económico como social. Pero detrás de todo esto, existen aún más motivos que hacen que los judíos sean personas ricas. Además de su historia y su constante necesidad de reinventarse debido a sus persecuciones, la educación judía es un eslabón fundamental en el origen de la riqueza. De hecho, los judíos son reconocidos por ser el grupo religioso mejor formado de todos, contando en promedio con 13.4 años de educación, muy por encima del segundo grupo, que son los cristianos con solo 9.3 años. Pero ¿por qué están mejor formados? En primer lugar, los judíos cuentan con mayores recursos para destinar a la educación de sus hijos, y son pocos los niños judíos que tienen que trabajar para llevar dinero a la casa por necesidad. En segundo lugar, los judíos tienen a la educación como una prioridad fundamental en su propia cultura y tradición, y la educación judía se enfoca en desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico. Y en tercer lugar, y quizás el más importante, es que desde que desarrollaron sus habilidades como banqueros en la Edad Media, los judíos toman a la educación financiera como algo clave para tener éxito en la vida. Y de hecho, en sus libros sagrados como la Torá y el Talmud, se ofrecen algunos de los consejos financieros más importantes que existen hasta nuestros días, como la diversificación de las inversiones, el préstamo, la gestión del riesgo y la administración de las finanzas personales. Y todo esto, en conjunto, ha hecho que los judíos hayan desarrollado características muy positivas como la resiliencia ante las adversidades, el espíritu emprendedor y el apoyo a su comunidad, provocando que hoy en día sean una de las comunidades más poderosas del mundo, y que a pesar de tantas piedras en el camino, una y otra vez hayan podido resurgir de las cenizas, para crear una riqueza cada vez mayor, algo que ciertamente el resto del mundo debería aprenderles. Inversionistas, ¿qué opinan de la historia de los judíos y el origen de su riqueza? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.